En ese instante, las luces comenzaron a parpadear, se oyeron pasos a mi alrededor y una sombra oscura se acercó directo hacia mí. Yo solo pude caer al piso y rezar como un niño aterrado. Leyendas del Mictlán. Esto ocurrió hace más de una década, en Escuinapa, Sinaloa. El protagonista de esta historia es el Dr. Benítez, un médico entregado a su profesión, acostumbrado a largas jornadas y al ajetreo constante del hospital. Pero lo que vivió una noche de doble turno lo marcó para siempre. El Dr. Benítez cuenta que era un día de trabajo como cualquier otro. En esa ocasión realizaba doble turno, cuando llegó la ambulancia con una mujer de alrededor de 50 años, quien tenía pérdida de conocimiento y sangrado por la nariz. Llegaron con la paciente y pronto la trasladaron a la sala de urgencias. Ahí la asistimos. Pudimos notar que no presentaba ningún cuadro riesgoso. De acuerdo con lo dicho, la mujer se encontraba caminando cuando de pronto sufrió un mareo y se desvaneció. Al caer, se golpeó la nariz. Posteriormente, fue cuando la trasladaron a la clínica donde pasó todo el extraño suceso. Se dirigió hacia la sala en la que ella estaba. Encontró a la paciente sentada en la camilla con una apariencia extraña. Estaba con la cabeza agachada, el pelo suelto, una especie de Biblia en la mano y un collar colgando del cuello. Recuerda el doctor Benítez. Al acercarse a la paciente, el doctor inició con el proceso rutinario, que era explicarle lo que había pasado y a su vez realizarle una serie de preguntas. Luego de hacer el procedimiento, la señora levantó la cabeza para verme a los ojos y se me quedó mirando fijamente. Yo no entendía bien lo que estaba pasando y le seguí preguntando si se encontraba bien. Ella no respondía nada y solo miré sin parpadear. Luego de unos minutos, Elva por fin dijo unas palabras. Usted no entiende nada. Él vino a buscarme, pero no me pudo llevar, ya que mi espíritu es fuerte como una roca. Después de que le dijo eso, en la sala se escucharon ruidos extraños, como si algo hubiera azotado la puerta, mientras las luces se encendían y apagaban solas. Expresa que la mujer comenzó a rezar en un idioma desconocido, mientras se escuchaban pasos dentro de la habitación de un lado a otro. Aterrado, Benítez no sabía lo que pasaba. Sin embargo, sentía las lágrimas recorrer sobre sus mejillas. Recuerda que observó una figura negra que se dirigía hacia él. Lo único que pudo sentir es escalofríos recorriendo por todo su cuerpo. Sentí un dolor terrible en el pecho por el miedo que tenía. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue tirarme al piso como niño chiquito, tapándome la cara con los brazos y rezar el Padre Nuestro. No quería moverse, pero sentía entre sus manos la luz que se prendió nuevamente en la habitación. Al asomarse, ya no había nada, tal como si nunca hubiera pasado nada. La mujer solo se había parado a rezar, y al voltear a verla, vio su mirada perdida. Salí corriendo de esa sala, tomé mis cosas, pasé la guardia a otro médico y me fui con un nudo en la garganta, sin poder encontrar una explicación a lo que acababa de pasar. El doctor Benítez nunca más volvió a ver a la señora Elva, y hasta el día de hoy se sigue preguntando qué fue lo que pasó en ese cuarto. Esto no me pasó a mí directamente, pero me lo contó alguien en quien confío plenamente. Su nombre era José Antonio Rodarte Cortés, originario de Piedras Negras, Coahuila.
Lo conocí durante la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. Él vivió en carne propia el horror de una de las clínicas más inquietantes del norte de México, la Clínica 7 del IMSS, en Monclova. José Antonio me relató que fue hospitalizado por un problema circulatorio. Lo que parecía una estancia normal de recuperación se convirtió en una pesadilla, y no por el dolor físico, sino por los gritos. 2 noches sin poder dormir, porque al caer el sol, las voces comenzaban. Gritos, susurros, lamentos, y no eran alucinaciones. Él juraba que eran las almas de los pacientes que murieron ahí, vagando por los pasillos, exigiendo justicia, llorando por sus muertes. No importaba si eran niños, adultos o ancianos. No importaba si fue un accidente o negligencia médica. Todos querían ser escuchados. Y aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Buscando información, descubrí que la Clínica 7 ha sido señalada por múltiples casos de negligencia médica en los últimos años. Muertes que pudieron evitarse. Errores, omisiones, pacientes que entraron y nunca salieron. Quizá por eso sus voces siguen ahí. Pero eso no es todo. Hablando con mi tío Moisés, me contó que en uno de sus viajes por México, conoció a un anciano en Monclova que le dijo algo perturbador. La clínica fue construida sobre ruinas de una civilización desconocida. Según el viejo, esas tierras pertenecieron a descendientes de Chicomostoc, una antigua ciudad perdida de Zacatecas. Y en esa tierra pesaba una maldición. Se dice que un cacique, tras una traición familiar, lanzó un juramento. Todo forastero que llegue herido a esta tierra morirá. Los primeros en sufrirla fueron los españoles, que murieron por una epidemia al intentar asentarse en la zona. Aún así, con los años se fundó lo que hoy conocemos como Monclova, y en 1962, sin saber lo que había debajo, se inauguró la Clínica 7, justo sobre los restos olvidados de aquella civilización maldita. Desde entonces, la historia se ha repetido una y otra vez. Falta de presupuesto, menos doctores, más muertes. Y por las noches, la maldición cobra su precio. José Antonio aún recuerda esas voces. Recuerda haber sentido pasos cerca de su cama. Puertas que se abrían solas, susurros que mencionaban su nombre. Y una noche, una sombra se quedó parada frente a su cama, mirándolo, sin rostro. Él dice que sobrevivió gracias a su fe, que no sabe si fue Dios o si su alma era lo suficientemente fuerte como para resistir. Lo único que sabe es que nunca volvería a pisar la Clínica 7. Y tú, si algún día visitas Monclova, mejor no te enfermes, y mucho menos entres herido. Esta historia nos la comparten con el motivo de mostrar el verdadero terror que vivimos todos los días, la inseguridad. Nunca imaginé que un hospital, un lugar donde se supone que uno va a salvar su vida, se convertiría en el escenario del peor momento de mi vida. Ese día lo viví todo: el miedo, el caos y la incertidumbre de no saber si saldría con vida. Era una tarde normal en Cuernavaca. Había ido al Hospital General Regional 1 del IMSS por una cita para un familiar. Estábamos en la explanada, esperando turno, cuando lo escuchamos. Al principio pensé que era una explosión lejana, tal vez un corto,
Pero la gente empezó a gritar. Corrían, se empujaban, se caían. Vi a una enfermera tropezar y golpear su cabeza. Todos buscaban refugio. Un hombre armado había entrado a urgencias. Dicen que iba por alguien, un paciente que había sido atacado poco antes en Jutepec y que había sobrevivido. Pero ahora lo habían seguido hasta aquí. Yo simplemente me congelé. Las puertas se cerraban. Las luces parpadeaban. En un segundo, pasé de estar en la sala de espera a esconderme detrás de una camilla, rezando por no convertirme en una víctima más. Vi a 4 personas heridas, 2 hombres, 2 mujeres. No sé si por balas o esquirlas, pero sangraban, gritaban. Uno de ellos me miró como pidiendo ayuda. Pero yo no podía moverme. Nunca había sentido ese nivel de miedo. Mi cuerpo no reaccionaba. Solo escuchaba los gritos y los pasos del agresor alejándose. Después llegaron los soldados, la policía, el fiscal. Nos dijeron que no hubo muertos, que el tirador ya había escapado. Revisaron todo el hospital. Dijeron que ya no había peligro, pero yo sabía que el peligro no se había ido, porque lo llevábamos dentro. Pasaron las horas, pero nadie se calmaba. Algunos aún lloraban, otros solo temblaban, como yo. Esa noche no pude dormir. Desde entonces, cada vez que escucho una ambulancia o algo que se parece a un disparo, me regreso a ese momento. El hospital, la sangre, los gritos y la sensación de que no hay ningún lugar seguro. Aquí me pregunto yo, ¿debemos tenerle más miedo a los muertos o a los vivos?